Muy bien. Eh, bueno, estamos ahora con Rafael Belaúnde, que es el presidente del recién inscrito Partido Libertad Popular. Y en este tiempo lo que vamos a conversar es acerca de su partido, el proceso de inscripción, eh, cómo han enfrentado esta situación. Y bueno, agradezco muchísimo tu participación, Rafael. Gracias por la oportunidad, Fernando. Un gusto y poder colaborar, ser de ayuda en lo que necesites. Bueno, una primera pregunta, Rafael. ¿Por qué un nuevo partido en el Perú? ¿Por qué Libertad Popular? ¿Cuáles son sus ideas centrales? Más o menos en resumen, como entrada para las siguientes preguntas. A ver, primero por una situación digamos, de facto, ¿no? Uno ve la representación parlamentaria y es evidente que los partidos políticos actuales constituidos no representan a la población, no representan los valores morales, éticos, las aspiraciones de los ciudadanos, en el fondo, por razones ya mucho más profundas que tienen una génesis muy antigua. En el fondo, los partidos se han convertido en una especie de vehículos para canalizar, pues, extensiones de negocios particulares, sucursales de universidades, proyecciones para la realización de apetitos personales, al extremo que tenemos partidos cuyos símbolos son las siglas del nombre del dueño del partido, ¿no? Eso es una ya simplificación del extremo de lo burdo a lo que se ha llegado, ¿no? Entonces, eh, digamos, sin pecar, digamos, de repetitivo o de redundante, yo creo que sí había espacio, y más que espacio, necesidad de hacer un esfuerzo por un partido, una iniciativa política que se base realmente en ideas más que en personas, en principios, más que en ambiciones, ¿no? Y eso es lo que nos motivó a emprender en diciembre del 2021, que es cuando fuimos al jurado por nuestra reserva de denominación, o sea, es un buen tiempo ya. Somos un partido, digamos, inscrito del grupo que está inscrito de los primeros, digamos, ¿no? ¿Mm? Ujú. Hemos querido hacer las cosas bien, con seriedad, con tiempo, y bueno, entonces ha sido un proceso arduo, pero aquí estamos. Tú vienes de una eh, dinastía política muy enraizada en el país, de una vena partidaria de la familia Belaúnde. Antes de entrar ya de lleno a Libertad Popular, eh, ¿cómo así no estás en Acción Popular? ¿Cómo así incluso parte de tu familia Belaúnde no está en el partido fundado por Fernando Belaúnde Terry? Sí, a ver, mi padre fue militante de Acción Popular, fue de hecho con el Fredemo senador Así por es. Acción Popular hasta el año 92 que vino el golpe, y después él se retiró por discrepancias pues ideológicas, en fin. Pero yo siempre he sido muy receloso con que se entienda la política como una especie de negocio de familia, ¿no? Yo creo que en la vida, pero sobre todo en la cosa pública y en la política, uno tiene que abrir su propio camino y brillar con la luz que cada uno tenga, sea poca o mucha. Eso no quiere decir que no sienta gran orgullo por mi abuelo, el arquitecto de la UNDE, por ejemplo, con quien Esta es compartí años. Yo viví con él y con Violeta muchos años, los últimos 10 o 12 años de su vida. Ujú. Pero yo no creo que hubiese sido no solo bien visto, sino correcto que yo sienta algún tipo de derecho partidario por el hecho de ser nieto del fundador, ¿no? Entonces yo creo que eso por un lado, y por otro lado, porque la verdad de las cosas que Acción Popular pues se ha ido desviando y terminó en un partido más afín a las ideas de Velasco que a las ideas de Belaúnde, ¿no? Entonces hubiese sido muy difícil para mí militar ahí, ¿no? Ahora, yo he tenido una experiencia previa. Mi padre, cuando se salió de Acción Popular,
hizo un emprendimiento político y yo participé muy activamente con la inscripción de un partido que duró poco y que se llamó Adelante, con la antigua o la anterior ley electoral, ¿no? Entonces, tengo esa experiencia también, ¿no? He participado activamente en la inscripción de dos partidos, ¿no? Con dos regímenes o leyes distintas, ¿no? Y tu papá no está militando en Libertad Popular, No, no, él ya volteó la página solo escribe con la algunas columnas política. de opinión. Sí, 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 sí. Rafael, quiero que nos cuentes, cuando tú dices, nosotros hicimos la reserva de denominación en diciembre del año 2021. En ese momento, ¿quiénes constituyeron el grupo? ¿Quiénes son justamente los fundadores y los dirigentes, digamos, los cargos más importantes para tener una idea justamente de aquellas personas que se encargan ahora de encabezar el partido? A ver, bueno, el presidente del partido soy yo. eh, la secretaria general es Diana Álvarez Calderón. Y después está Pedro Cateriano, es uno de los fundadores. Hay varios economistas, gente que ha venido de la administración pública, gente que ha venido del sector privado, pero en la gran mayoría gente nueva en la política, salvo las dos personas que te he referido. Nosotros, digamos, vimos esto de la siguiente forma, ¿no? Si uno quiere participar en política, primero ya hemos padecido el costo de hacerlo a través de un vientre de alquiler, ¿no? Eh, y los partidos pues están todos tomados por una, no sé si llamarlo casta, pero por una clase política que entiende la política más por un negocio que como un apostolado o una vocación de servicio, ¿no? Entonces, no veíamos realmente alternativa más allá que constituir un nuevo partido acogiéndose al marco legal que existía, ¿no? Eh, Hicimos un esfuerzo pues serio. Y hay dos cosas, ¿no? Una cosa es inscribir un partido y otra cosa es el partido en sí, ¿no? Porque para inscribir un partido tienes un plazo perentorio de un año, ¿no? Entonces, nosotros esa diferenciación la hicimos o la tuvimos muy presente desde el comienzo, es decir, lo que tiene plazo perentorio es la inscripción. Entonces, hay que avanzar con la inscripción. Entonces, hicimos un comité de afiliados, hicimos otro comité de comités de provinciales, hicimos otro comité de la parte doctrinaria, el estatuto, lo segmentamos así muy bien, pusimos métricas, pusimos plazos y realmente nos pudimos inscribir con relativa facilidad. Yo creo que de los movimientos que se han inscrito, debemos de ser los que lo han hecho más rápidamente, justamente bajo esa premisa, no hay que hacer el esfuerzo para inscribirnos. Y después, una vez que hemos tenido la inscripción, que es lo que te aligera o te quita la espada de Damocles, con el tema del plazo, hemos empezado ya a hacer un trabajo político mucho más sólido, ¿no? Porque claro, al comienzo hay gente que dice, oye, yo te apoyo no sé, en Coracora o en cualquier provincia, ¿no? Pero de repente son empresarios que no están, que no tienen el tiempo. Entonces, una vez pero ya habiéndonos inscrito, ahora estamos asegurándonos en tener un comité pues operativo con quienes lo dirigen tengan el tiempo, tengan la autonomía, porque para dedicarse a la política necesitas cierta independencia económica, tienes que dedicarle tiempo, entonces no basta con la voluntad de hacerlo, ¿no? Se Ujú. requieren otras cosas también, ¿no? Entonces, estamos en esa transición, en consolidar bien nuestros comités. Ahora, no siendo gente que vive de la política, bueno, es un desafío conjugar las horas que le pueden dedicar a la política con las horas que tienen que dedicarle a la economía familiar, ¿no?
claro, pero claro. ahí estamos. Y dime, claro, usted se ha inscrito con un marco normativo que ahora ha cambiado, ¿no? Hace poco ha sido modificado para exigir a un partido otro tipo de requisitos. Entonces, básicamente ustedes, digamos, entre las exigencias más, digamos, laboriosas, era tener miembros del partido, que eran alrededor de 25.000, y comités provinciales, que entiendo eran como 67 como mínimo, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo puedes contarnos cómo así lograron esto? ¿Cuáles fueron las dificultades que han tenido para justamente lograr ganar miembros a un partido que evidentemente para muchos es algo nuevo, ¿no? A ver, yo ahí comentaría dos cosas. Una es la ley actual fue pues diseñado, concebida bajo el principio de que iban a haber primarias, ¿no? El hecho que se hayan eliminado las primarias desvirtúa un poco el, el, el esquema que existe, ¿no? Nosotros nos inscribimos bajo el entendido de que iban a haber primarias, pero eso al final, bueno, es irrelevante. El, el, nosotros tuvimos que, digamos, en las métricas al momento de hacer este esfuerzo requeríamos algo así como 24.400 afiliados y 65 comités en al menos 20 regiones del Perú. Ujú, Eh, entonces, yo he trabajado, bueno, muchos años en provincia, sobre todo en la Sierra Central. Antes de eso he sido muchos años, pero te estoy hablando entre el 2001 y 2006, gerente de campo de Cofopre, he viajado mucho por el Perú eh, y después he vivido como 5 o 6 años en Cerro de Pasco. Entonces, y tengo mi actividad profesional está básicamente en provincia, en el norte del Perú y en la Sierra Central. Entonces, lo que hicimos primero es eh, se- organizar esto como un desafío logístico más que un desafío político, ¿no? ujú, Te estoy hablando de lo que se refiere a la inscripción propiamente. Y ahí entonces eso se compartimentó en tres, lo que es el esfuerzo por los afiliados, lo que es el esfuerzo por los comités y lo que es la parte del estatuto, del reglamento pues electoral, de todo lo que es la parte formal para cumplir con la norma, ¿no? Lo dividimos así y yo estuve a cargo de la parte de los afiliados y de la parte de los comités. ujú. Eh, Es la el, parte organizativa. sí, y donde hemos tenido gente, hemos puesto pues equipos en las plazas, en los mercados, hemos ido juntando por provincia gente que podía ofrecer un local. Ahí lo fundamental, digamos, en la parte operativa es ver que tus afiliados, por ejemplo, no estén afiliados a otro partido político. Entonces hay que siempre tener un sistema, estar en línea para verificar con el ROC, por ejemplo, ¿no? No tiene sentido que alguien se afilie y tenga afiliación previa, entonces esa ficha no te va a contar. Ujú, Después hay que asegurarse que los nombres que ponen estén, pues, los dos, si tiene dos nombres, que estén los dos nombres. Hay un montón de partes técnicas y formales que hay que... yo esto ya lo sabía por lo que te contaba hace un rato que yo participé también en una adelante. época que el umbral era como 400.000 afiliados, me parece, Entonces, ujú, ¿no? Entonces esa parte yo ya la tenía. Y después hemos usado mucha estadística, muestras representativas para sobre de un universo de, no sé, 10.000 afiliados, sacar una muestra y hacer un análisis de esa muestra para asegurarnos, para tener una idea de cuánto se va a caer, cuánto va a quedar, y todo lo fuimos midiendo así, ¿no? En la parte de los comités, no, porque obviamente los afiliados de los comités tienen una identificación mucho más activa y militante, ¿no? Entonces ahí no hemos tenido tanto problema.
el problema pasa porque quienes llevan los comités también es gente que tiene que trabajar. Entonces ahora, por ejemplo, que estamos viviendo una segunda fiscalización por el jurado, el problema es que de repente llega el jurado en horas que estas personas trabajan, entonces hay un esfuerzo de coordinación, pero el, el, nosotros, el tema de fondo es entender que la inscripción tiene unos requisitos y tiene un plazo, que es un año, Entonces, ¿no? Y después la vida del partido es imperecedera, bueno, salvo que el resultado electoral te releve, digamos, de la vida política, pero entonces hay que primero cumplir con la formalidad de la inscripción, ujú, porque yo creo que es muy difícil construir un partido en serio, digamos, sólido, profundo, en un año es imposible. Entonces hay que cumplir primero con inscribirse. Entonces, y después va a haber que algunos comités, como estamos haciendo, estamos cambiando algunos comités, cambiando las direcciones, reclutando gente que tiene más tiempo, más disponibilidad. Entonces el reglamento, todos los mecanismos del partido tienen que tener las salvaguardas legales para facilitar esos cambios. ¿No? Porque si no, por ejemplo, cada cambio, si es que cada cambio requiere la aprobación del Congreso partidario, bueno, se te pasa el año y no te vas a poder inscribir. sin duda. Y entonces, ¿cuáles son los problemas o mayores dificultades que tú tuviste, pues encabezada la parte del comité de miembros y lo de los comités que tuvieron que enfrentar? ¿Cuáles son los principales obstáculos y problemas? No, a ver, si es que uno tiene claro que cuando tú vas y le pides vas, por ejemplo, a un mercado y pides a la gente que se afilie, mucha gente que se va a afiliar te va a dar un nombre incompleto, va a firmar distinto al DNI o ya va a haber firmado por algún partido. Entonces, todo eso lo tienes que poder controlar, tienes que tener un sistema de filtro, ¿no? Como es muy difícil y caro hacer sobre el universo, yo creo que si tienes a alguien, yo soy economista, entonces tengo inquietud por la estadística, por ejemplo, ¿no? ¿Mm? Entonces, y tengo un equipo, un profesional en estadística con nosotros, entonces siempre hacíamos muestras estadísticas para ver de cada lote que íbamos agrupando, qué calidad tenía, ¿no? Y esas métricas se han cumplido exactamente, ¿no? Ya sabíamos se nos iba a caer y por lo tanto cuánto nos faltaba. En la parte digamos, de los afiliados, del padrón extenso de afiliados, yo creo que eso es lo más sensato que se puede hacer. En el tema de los comités sí es más importante, porque en los comités sí requieres aglutinar gente con mayor identificación ideológica y partidaria, ¿no? Y ahí hay una combinación de factores. Viajar, hemos viajado provincias, hemos recorrido decenas de provincias, nos hemos juntado con los dirigentes. Y ahí entonces, bueno, hay que dedicarle, esto ha sido un esfuerzo pues de un año, hay que viajar, hay que juntarse con las personas y el principal escollo es conseguir los locales, porque requiere pues un local, pero al final yo diría que el proceso de inscripción no ha sido mayormente complejo ni difícil. Lo que es tedioso es cumplir con las normas que vienen después, ¿no? Las fiscalizaciones del jurado o de la OMP, el tema de los aportes, el tema de las pintas, o sea, el esquema es ultra reglamentarista, ¿no? Entonces, demanda un esfuerzo pues, superlativo para evitar que te pongan una multa o que te sancionen. Es bien tedioso, ¿no? Eso diría que es más difícil que la parte de la inscripción. Justo a eso quería llegar. Eh, a lo largo del proceso de inscripción, tuvieron que relacionarse con los organismos electorales. ¿Qué dificultades tuvieron?
en donde, claro, la norma puede decir de una manera, pero la realidad hace que justamente en algunos casos sea dificultoso incluso poder cumplirla o la norma está hecha sin dar cuenta que la realidad es mucho más compleja, ¿no? Bueno, a ver, operativamente con los afiliados había una discrepancia entre la RENIEC y el jurado. Entonces el jurado te pedía sin tilde y sin diéresis, y la RENIEC, si no tenía tilde ni diéresis, te anulaba el registro, ¿no? Entonces, Ujú. esa discrepancia entre ellos nos costó a nosotros como 1.500 afiliados, con lo que no hubiésemos tenido que hacer una subsanación posterior, ¿no? Claro. Pero al final hicimos la evaluación, impugnar o apelar iba a demorar más que subsanar porque nos faltaron nada, ¿no? O sea, nosotros hicimos una primera entrega y prácticamente con eso cumplimos, ¿no? Ujú. Entonces optamos por no hacer ningún problema y simplemente conseguir nuevos afiliados y subsanar, ¿no? Una Eh, vez que entregaron toda la primera parte, la documentación, desde ese momento hasta que ya les entregan y confirman su inscripción, ¿cuánto tiempo pasó más o menos? 6 meses, casi lo que 6. nos costó. Sí, casi lo que nos costó el esfuerzo de inscripción, porque nosotros sacamos nuestra reserva de denominación en diciembre del 2021, que es un pésimo momento, pero había mucha presión. Oye, si esto no lo comenzamos en algún momento, no lo vamos a hacer nunca. Y el esfuerzo de inscripción realmente lo comenzamos en marzo. Entonces esto ha durado desde marzo hasta noviembre. Eso es lo que nos ha tomado Del todo el 22. esfuerzo, ¿no? Del 22. Y en junio, me parece, o julio del 23 es que el jurado nos ha dado la certificación de que ahí estábamos inscritos, ¿no? O sea que más o menos, según tu apreciación, que lo han hecho relativamente rápido y pese a ello, entre el momento en que compras, digamos, los formatos hasta que te inscribes, pasa al menos año y medio. Claro, o sea, fue más rápido cumplir con los requerimientos que la fase de evaluación, porque primero nos observaron, como te digo, por este tema de las tildes y, ¿no? Y creo que eso ya lo han corregido, ¿no? Por ejemplo, una señora que era en su DNI decía, me voy a inventar, Juana Pérez de García, y así está en su DNI, pero la RENIEC no la tiene pues con de García, sino tiene el apellido de soltera. Claro. Entonces, eso se observaba, por ejemplo, ¿no? Esas cosas las han ido corrigiendo. El, lo que más nos demoró a nosotros fue, por ejemplo, cuando el jurado fue a hacer las inspecciones a los comités, inspeccionaron 74 y aprobaron los 74. No tuvimos ninguna caída ahí. Pero tuvimos caídas de forma. Por ejemplo, en el libro de Arequipa, me acuerdo, el notario puso, hay que legalizar el libro, una de las hojas no tenía sello. Se le pasó una hoja y nos devolvieron el libro. Entonces, claro, al final, entre subsanar eso o ya qué importa, ya no quisimos dilatar más, entonces nos inscribimos sin Arequipa, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Después nos hicieron algunas observaciones referidas al reglamento electoral. Bueno, al final la parte formal de verificación nos demoró más que la inscripción, pero no fue un proceso, digamos, mayormente, no fue arbitrario ni abusivo. O sea, lo cumplimos, ¿no? Lo que me parece que ahora la no, mantenerse en la formalidad, digamos, es lo que es más complejo y está lleno, pues, de limitaciones y condicionantes. Es bien complejo, ¿no? Esa parte, si es que lo quieres hacer
digamos, como tiene que estar hecho sobre la mesa y en la formalidad y en cumpliendo el espíritu de la ley, es bien tedioso, ¿no? Ahora, entiendo también pues que la norma estuvo diseñada para que esto se complemente con un proceso de primarias que ahora no hay. Entonces ha Así quedado una es. cosa, Así- ya, entonces, pues en claro. fin, es una situación pues bien extraña, ¿no? Antes los partidos requerían presentar firmas de adherentes, no de militantes, sino de adherentes. También de militantes, pero era poco, de adherentes. En el Perú llegó a exigirse hasta 750.000 firmas, que es una barbaridad, eso no hay en Una ninguna locura. parte del mundo, ¿no? Pero luego, con la reforma, en la parte de inscripción, justamente es lo que ustedes tuvieron como marco para el proceso suyo. Sin embargo, ahora el Congreso ha vuelto a modificar la ley y lo que ha hecho es, claro, en la práctica eliminar las primarias, no las elimina totalmente, sino la convierte en una de las opciones, pero ha vuelto a incorporar el tema de la firma de adherentes y ahora se va a requerir 500.000. Es decir, a los que han comprado sus Es imposible ya documentación, casi, ¿no? a estas alturas es imposible, ¿no es cierto? Por lo que tú cuentas, porque aparte va a tener que presentar los otros 25.000 militantes. O sea, una cosa va a ser firma de adherentes, militantes, más comité, eso no va a ser posible. Pero los que ya están con la norma anterior, hay varios que están corriendo, por supuesto, ¿no? Que están en pleno proceso. Eh, y claro, todos los partidos que se están inscribiendo y los que ya tuvieron la inscripción antes, están mirando el 2026, como es lógico, salvo que adelanto elecciones, pero digamos, suponiendo que sea el 2026. Hay algunas normas que tienen que cumplir los partidos. Una de Sí. ellas es que ahora hay tres formas de selección de candidatos. Las primarias, una que solamente votan los militantes, ¿no? Y otras que es a través de delegados. ¿Han discutido ustedes cuál de las modalidades van a escoger? No hemos discutido, pero yo creo que hay consenso en que no va a ser primarias abiertas, ¿no? Sería o un militante, un voto, que debe ser el escenario que yo creo que va a terminar resultando. Lo que pasa es que la norma, cuando hace las elecciones primarias, te impone también un mínimo de participación, incluso no solo abiertas, un militante, un voto también te impone, ¿no? Eh, pero un partido como el nuestro, que no es un partido multitudes, sino de cuadros, yo creo que lo podríamos hacer, hacerlo por delegados o un militante, un voto, va a ser muy parecido, ¿no? Entonces, a nosotros eso no nos mueve la aguja realmente. No, Eh, no, pero curiosamente la norma va a llevar a todos que sea por delegados, porque en la norma anterior, efectivamente la primaria tenía como un umbral el 1.5, que estoy seguro que muchos partidos ni siquiera eso iban a cumplir el 1.5 de participación. Pero ahora, al colocarte tres alternativas, el umbral ha subido a 10%. claro, no tiene sentido entonces. Imagínate, 10% en las primarias donde hay 25 millones de electores, sería pues 2,5 millones que vayan a No, votar por tu claro. partido. Entonces está descartado de facto, por más que lo pongan en la letra de la ley. Pero la segunda tampoco sería, digamos, beneficioso para muchos partidos, porque si es 10%, si tú inscribes 25.000, tienen que ir a votar al menos 2.500, al Claro, menos. pero por comité, un comité que tenga 100 No, el no tema es es tan grave, ¿no? no, el tema es que por delegados, como la norma no te dice en qué Ah, claro, momento haces el por umbral, delegados es lo más práctico, eso claro, está porque si claro. tú dices delegados, entonces llegan a Lima 50, el 10% es 5, que vayan 5, con eso ya cumpliste con la Sí, ley. pero eso al final a mí, digamos, en nuestro caso, no mueve la aguja una forma o la otra, realmente, pero eso no me parece un tema muy grave, porque al final esto se va a someter al elector, ¿no?
Bueno, Eh, entonces, yo por eso, por ejemplo, estoy en contra de las cuotas. eh, yo creo que mientras el sistema electoral empodere más al elector que al burócrata o a la cúpula partidaria, yo creo que es mejor, ¿no? Eh, mira, eh, efectivamente hay cuotas y listas alternas por género, ¿no? sí. Ese es un punto. Pero hay otro punto que es lo que normalmente se llama invitados, pero que en el fondo en la ley no existe ese término. Lo que dice la ley en realidad es que pueden participar en las listas aquellas personas de manera directa sin que pasen por la selección de candidatos, hasta un 25%. Entonces, claro, la idea inicial era personas que están fuera del partido, no son miembros del partido, pero digamos apoyan al partido, etcétera, y podrían tomar estos puestos, ¿no? Eh, Acción Popular, por ejemplo, y el FREPAP en una elección anterior, decidieron que solamente iban a participar sus militantes. No hubo esta suerte, como te digo, de designados, ¿no? Ustedes van a optar por, sí, invitar a personas que están fuera del partido. Seguramente sí, pero digamos, yo creo que si hay un partido feminista, debería tener pues toda su plancha y todos sus candidatos mujeres. Bueno, la Y ley no lo permite, tiene que no, haber claro, pero esa alternativas. es una observación. Y si hay un movimiento, pues, no sé, indigenista, al final yo creo que el elector es el que tiene que decidir, ¿no? Nosotros, yo no tengo problema, yo creo que está bien que exista una cuota de invitados o como se le quiera poner. Me parece que el hecho que existe un proceso de selección interna y a la vez la alternancia desvirtúa una de las dos, porque si es que los dos primeros puestos son mujeres, se va a tener que penalizar esa elección para darle paso a la alternancia. Me parece Sí, que eso es lo que eso ocurre. se contradice con el mérito, ¿no? Sí, sí, sin duda es así, Entonces, pero a ahora su... yo, al final, digamos, yo creo en los distritos uninominales, entonces, que no habría ese problema. Este tema de la alternancia viene porque hay una lista, pero si no hubiese, si los distritos fuesen uninominales o en el extremo binominales no sería tan grave, ¿no? Pero ese ya es materia de otra discusión. Bueno, para el 2026 van a haber dos cámaras. Sí, Y en diputados, lo que tenemos todavía es que la ley puede desarrollar el tamaño de la circunscripción, que puede ser desde uninominales hasta otros. yo creo que 150.000 electores por distrito electoral es más que suficiente, ¿no? Bueno, en el Perú, antes de la Constitución del 93, cuando había bicameralidad, era en realidad uno por cada 70.000, pero efectivamente ese es un tema de discusión. Pero luego va a haber Senado. Y en el Senado hay dos Sí. formas de elección. Uno que es Por región y otro nacional, uno por ¿no? cada, y efectivamente nacional. Entonces allí sí va a haber un problema, porque van a aparecer como senadores que tienen la misma función pero distinto origen. Pero más allá de eso, Y ustedes están distinta discutiendo, representatividad, ¿no? claro, ustedes están discutiendo estos temas, van a discutirlo. Si bien es cierto, ustedes no tienen representación en el Parlamento, obviamente les implica, y además por interés en general como partido, ¿no? Hay muchos aspectos de cara al 2026 que requieren ser regulados. ¿Están preparándose para eso? A ver, nosotros, como la norma, el tema pues es que en el Perú de hoy, en el Perú, digamos, de Dina Boluarte y Pedro Castillo, y en esta especie de país kafkiano que vivimos desde el año 2016, al menos, ningún plazo es cierto, ¿no? Ujú. Entonces nosotros estábamos en el entendido que ahora en julio se cerraban el tema de las inscripciones, ahora para poder participar en las elecciones internas, ahora resulta que ese plazo ya no es ahora, sino que va a ser en noviembre y habrá que, o sea,
las condiciones, las reglas del juego electoral varían al compás de lo que le interese a la representación parlamentaria de turno, ¿no? Y como ahora la representación parlamentaria de turno es una cosa, pues, para tener cuidado, es difícil, digamos, hacer los planes con mucha anticipación. Pero nosotros sí estamos haciendo un esfuerzo serio por provincia, tenemos buenos cuadros. No es, pues, evidentemente, pues, un partido de masas como fue el APRA o como llegó a ser Acción Popular con Belaunde, ¿no? Estamos haciendo un Son otros esfuerzo tiempos serio también. para tener gente con ambición, expectativas de postular por su región al Parlamento y gente que tenga interés en postular al Senado. Y sí tenemos cuadros para afrontar una campaña nacional y tenemos cuadros para la campaña, la parte del Senado que va a ser electo por región. Ahora es típica ley que se ha hecho, digamos, para darle gusto a todos, ¿no? Yo no sé si a la hora de la hora eso va a ser, van a haber senadores que van a tener un mandato nacional con una elección muchísimo mayor que los que han sido elegidos regionalmente por un electorado mucho más específico. Yo creo que lo lógico, si hay una cámara baja elegida por distritos más pequeños, el Senado debería ser lo más amplio posible, ¿no? Pero, pero en fin, ya no tiene, hay que ajustarse nomás a lo que diga la norma, pero nosotros estamos trabajando para prepararnos con seriedad. Ahora, ¿cuándo serán las elecciones? ¿Bajo qué términos? ¿Cuál será la ley al final? Nadie lo sabe porque eso se mueve al compás de los intereses de un grupo de personas que están sentadas en el Parlamento el día de hoy, cuyo yo diría último de los intereses es el futuro del Perú, ¿no? Rafael, resulta que hasta el día de hoy hay ya 27 partidos inscritos. Como no va a haber primarias, tú lo has comentado desde el inicio, probablemente no exista este filtro, ¿no? Y probablemente todos pasen a competir ya en las elecciones generales en abril del año 2026. 27, que probablemente aumente, aumente. Esto puede llevar a un mayor fraccionamiento. De hecho, en las últimas elecciones ingresaron 10 partidos, aun cuando se crearon 9 bancadas y hay hoy día como 14. Eh, ¿Ustedes van a ir solos? ¿Plantean quizá tentar una suerte de alianza de partidos que no es muy común en el Perú y que ciertamente se castiga, ¿no? Por el umbral, si es que eres alianza, Sí. necesitas superar el umbral mayor. Eh, pero más allá de eso, ¿sienten ustedes que tienen que ir solos porque es un espacio ideológico, programático propio, que no hay puntos de encuentro? A ver, a ver, recapitulando, la ley actual era parte de una lógica, ¿no? Que era que iban a haber primarias, ¿no? Entonces, esta atomización existe o se puede trasladar a la elección porque ya no van a haber primarias, porque Ese es buen las fin. primarias resolvían el tema de la atomización. Ujú. Ahora, la atomización tiene el gran problema que por lo general favorece a los polos más radicales. Digamos, convierte lo que antes era lo marginal, que era el voto muy duro, pero con un techo muy bajo, los convierte en los protagonistas, porque todo lo que está entre los polos se atomiza y se divide entre un montón, ¿no? Entonces, es una receta pues muy mal, ¿no? Porque lo sensato es tener un sistema que fomente que las ideas afines se aglutinen y dejar a las ideas más radicales y extravagantes en el margen. La configuración que hay ahora es al revés.
premia lo radical, lo marginal, lo estrambótico, ¿no? Y penaliza la sensatez. ujú. Entonces, bueno, esa es la realidad. Ahora, en el año 80, por ejemplo, cuando Belaúnde fue presidente por segunda vez, hubo 11 candidaturas, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido múltiples candidaturas, pero una cosa es 11 y otra cosa es 40, ¿no? Imagínate el Eh, debate, imagínate cómo sería el debate ¿no? presidencial. Entonces, yo creo que no se puede en el Perú de hoy hacer política con punto fijo, ¿no? Ahora, los plazos, la ley pues está llena de plazos. Para hacer alianzas hay un plazo. Yo creo que eso se debería de relajar un poco. Obviamente hay un plazo eh, ineludible, hay que imprimir las cédulas de votación, en fin, ¿no? Pero estos plazos que para tal fecha tiene que estar el candidato, para tal fecha la alianza, la política en el Perú se mueve con hay tanto vericueto, tantas variables, que yo creo que hace mal la norma en poner, en corsetar tanto, ¿no? Yo creo que mientras más flexible sea la ley ahí, va a ser más fácil, sobre todo en un escenario de un montón de partidos. Y yo creo que al final la decisión va a ser una decisión casi de ver qué es lo que nos conviene, ¿no? Oye, voy a perder la inscripción, pero esa decisión va a ser más fácil de tomar mientras más cerca está el proceso electoral, cuando sea evidente que no tienes pues chances yendo solo. Discutiéndolo pues pragmáticamente, ¿no? No desde el Sí, sí, punto claro. de vista Sí, claro. ideológico, ¿no? Entonces, yo creo que la norma debería de, uno, como dices tú, si te juntas, el umbral debería de bajar, no de subir, para no perder la Para inscripción. incentivar. Eso es un incentivo. Y después no poner los plazos tan cortos, porque nadie sabe pues cómo se va a mover, qué cosas pueden revelarse en el camino, qué candidato puede surgir o todo eso, digamos, basta ver las encuestas a 10 días de la elección. Pedro Castillo no salía ni entre los 5 primeros. Sin duda. Entonces yo creo que la ley, digamos, tiene que ser lo suficientemente flexible o tolerante para incorporar esas variables, esa volatilidad, ¿no? del elector peruano. Ahora, lo que es lamentable es que el Congreso, pues, al eliminar las primarias, ha generado un entorno que fomenta una enorme atomización. Yo creo que eso favorece realmente, por un lado, a Fuerza Popular, que es un partido constituido, que ha hecho su trabajo bien hecho y que tiene un núcleo muy duro, con un techo bajo, pero un núcleo muy duro. Y después va a haber la antítesis o la contraparte de eso, que va a ser una propuesta de izquierda muy radical, ¿no? Entonces, ese escenario, irónicamente, es el escenario menos, eh, yo creo que deseable o favorable para el Perú, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es un esfuerzo serio para llevar un mensaje de sensatez y de esperanza y de proyección de futuro que crezca en torno a las posiciones que no están en esos extremos, ¿no? Y dime, em, claro, cuando los cronogramas electorales se hacen desde el final hacia adelante. Entonces, claro, tú necesitas un resultado a tal fecha, antes de ese resultado está la elección, antes de eso sería la inscripción de candidaturas, antes de eso, y así sucesivamente, ¿no? Es cierto que los plazos en el Perú se han alargado, porque también hay nuevas normas que ha dado el mismo Congreso, que ha hecho que esto se haga bastante engorroso. Pero lo que quiero que comentes ya, estamos por finalizar, es, entonces ustedes quieren ocupar una suerte de espacio de centro, liberal. ¿Cuál es la propuesta? Y ya viéndonos a la parte más doctrinaria. ¿Qué ofrecen ustedes que sea, digamos, distinto o en todo Sí. caso
no es necesariamente novedoso, pero que quizá recoger algo que quizá otros han dejado. ¿Cuál es la propuesta de Libertad Popular? A ver, yo creo que el Perú, el objetivo de un país como el Perú, con los problemas, las asimetrías del Perú, es tener, el gran objetivo es que al margen de donde hayas nacido geográficamente, o cuál sea tu origen socioeconómico, pobre, pobre extremo, clase media, emergente, que al margen de esas diferencias geográficas o socioeconómicas, tú puedas vivir en un país donde te permita desarrollarte como persona, crecer, prosperar. Y eso yo creo que teniendo claro ese objetivo, las líneas del gobierno se definen casi solas. Hay un componente que es el crecimiento económico, que es solo posible con inversión privada para crear más puestos de trabajo, más actividad económica. Pero evidentemente eso solo no es suficiente, porque yo creo que ese es un poco el demérito de los últimos 30 años, ¿no? Hay un espacio para el Estado, sobre todo en educación, en salud, en infraestructura rural, ni siquiera tan rural. Uno va al sur andino, a Puno, al Cusco, a los sitios donde están las grandes empresas mineras, donde se extrae el 40% del cobre, la mitad de las divisas del Perú, y la gente no tiene agua potable, o cuando abre el caño sale el agua color naranja fosforescente, o los niños estudian sentados en un ladrillo. Entonces, no puede convivir la economía de mercado con niveles de pobreza o de asimetrías sociales tan profundos o con déficits de infraestructura tan profundos, ¿no? Entonces, yo creo que el rol del Estado hoy no es sustituir al mercado como se proclamaba en las ideas socialistoides de los 70, sino en hacer las infraestructuras y las reformas y las inversiones para asegurarse que el mercado, la economía del mercado, se pueda desarrollar y proliferar por todo el Perú y que todos los peruanos se puedan beneficiar de ese sistema económico, que es el sistema económico que ha demostrado ser el más eficaz para promover la movilidad social. De nada sirve ser un productor en San Martín de Pangoa muy eficiente si solo llegar a la marginal de la selva va a ser una proeza, ¿no? Entonces, para ser parte del mercado tienes que poder llegar al mercado. Para poder ser parte de la economía del mercado tienes pues, que tener educación y salud, que es la base de la productividad de las personas. Entonces, yo creo que hay que promover sin complejos la actividad económica, la inversión, que vengan más empresas, que las empresas crezcan, que los accionistas ganen plata. Yo creo que eso está muy bien. Y con todo eso que va a generar y que de hecho le ha generado una enorme renta al Estado, hay que tener una visión de país, que es llevar al Estado, no menos Estado, más Estado. El sur, el Brain, el Río N, el Perené, todo eso requiere más Estado, no menos Estado. Y yo creo que ese ha sido el gran demérito en los últimos 30 años del Perú. Bien, Rafael, te agradezco muchísimo por estos momentos que nos has ofrecido y bueno, que tengan suerte en este Gracias, Fernando. propósito. A ver, un ratito.